Muy bien, y ya nos vamos a meter en la primera entrevista de este mediodía de Rico al Cuadrado porque hay elecciones presidenciales en Colombia. Y para hablar de esto, por supuesto, a quien tenemos, al analista en temas internacionales Emilio Ordóñez, a quien presentamos. Emilio, ¿cómo anda usted? Buen viernes. ¿Todo tranquilo, señor? Hola, 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 hola. No, no. Está muteado, señor Ordóñez. Ahora, Estaba ahora muteado, señor Ordóñez. Ahora sí lo escucho. ¿Cómo anda usted? todo bien. Primera vez que uso Zoom en este celular, así que ahí estamos. Está Ya está todo disculpado. configurado, ya está todo en orden. ¿Cómo le Está, va? ¿Todo bien? está disculpado entonces, Ordóñez. Bien, perfecto. Acá estamos, en este viernes, Enrico al Cuadrado. Y además, y lo introducía recién Emilio, hay elecciones en Colombia y por eso es que estamos consultándolo a usted, como es habitual. ¿Qué es lo que puede pasar el domingo en Colombia, Emilio? Bueno, está claro, lo único que está claro en este momento, con vistas a la primera vuelta de este domingo, es que Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico de la izquierda colombiana, pasará a la segunda vuelta. No está tan claro todavía lo del segundo y el tercer lugar, que está disputado, y no ve algunas encuestas que está disputado por 2 o 3 puntos. En algunas otras se detecta una suba del tercero que no llega a poner en riesgo la posición del segundo, pero hay que ver, es si o Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia, que es la centro derecha tradicional colombiana, o Rodrigo Hernández de un partido nuevo de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, si uno u otro va a llegar a la segunda ronda. Hasta hace un mes era Federico Gutiérrez, el que parecía tener todos los números para acompañar a Petro a la segunda vuelta del 19 de junio, pero se ha detectado, a la vez que cae el cuarto en la lid, Sergio Fajardo, sube esta posición que trata de rescatar un poco el centro político colombiano, como es el de Rodrigo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, un candidato que muchos apelan al sobrenombre, se refieren a él como el Trump del trópico, por sus formas frontales, por las polémicas que suscita su figura. Lo cierto del caso es que hoy por hoy Petro estaría al frente con números que oscilan según las encuestas entre el 36 y el 45%, frente a un Federico Gutiérrez que oscila entre el 20 y el 25%. Claramente lo que se ve acá es que si las encuestas aciertan, y esto hay que ponerlo entre comillas porque no vienen acertando habitualmente ni en América Latina ni en el mundo, es que tal vez Rodrigo Hernández se convierta un poco en el armador o en el hacedor de la nueva presidencia que probablemente se defina el próximo 19 de junio. O sea, estamos descontando que va a haber una segunda vuelta, en realidad, Andrés. Claro. ¿A quién apoya, Emilio, el siempre poderoso uribismo? El uribismo apoya a Federico Gutiérrez, es más, su candidato tradicional, el candidato que iba por el uribismo y siguiendo la cadena que se inició con Álvaro Uribe y que luego continuó de alguna manera con Iván Duque, el actual presidente, que es Óscar Zuluaga, se bajó de la precandidatura presidencial una vez terminadas las primarias que dieron como resultado en el marco de la derecha política la victoria de Fico Gutiérrez. Óscar Zuluaga se baja y decide apoyar a la figura de Gutiérrez como el candidato del oficialismo colombiano. Claro. Hay que decir también que Federico Gutiérrez programáticamente hace parte del uribismo, si bien con ciertas críticas con respecto al reparto económico, con respecto al desempleo, pero el programa de Fico Gutiérrez no se aleja demasiado de las premisas de una lucha frontal militar contra el narcotráfico, una securitización de la agenda pública y de relaciones con Estados Unidos que continúen con esta tradición bilateral y con Colombia como tal vez el principal aliado de Estados Unidos en la región. Claro. Por esto, Federico Gutiérrez está mucho más cerca del oficialismo, tiene los apoyos del llamado establecimiento colombiano, el establishment que le llamamos aquí, y
en particular, la capacidad de movilización del llamado establecimiento, y esto lo advierten muchos analistas colombianos, es algo que hay que prestar atención a fin no tanto de poner en cuestión el triunfo de Petro en primera vuelta, sino de arriesgar de no escupir para arriba con respecto a Petro en la segunda vuelta. A esto claro. me refiero. Hay una gran capacidad de movilización por parte de los sectores vinculados al gobierno, al uribismo en particular, a pesar de que está en baja, con Álvaro Uribe procesado y a punto de que se le inicie un juicio, con el uribismo que ha caído mucho, no solo en las encuestas, sino en la representación parlamentaria tras las elecciones legislativas que se dieron junto a las internas de los partidos. Por lo tanto, si bien el uribismo está en baja, apoya a su candidato y su programa, lo nuclear del programa uribista, sigue de alguna manera vigente con la candidatura de Federico Gutiérrez. Bien, ya hablamos de los perdedores del domingo y vamos a hablar de la figura central, ¿no? Gustavo Petro. ¿Hay antecedentes, Emilio, de un candidato de izquierda con tantas chances de ser presidente de Colombia? No, ya era una sorpresa en su momento cuando el primer candidato del polo alternativo, hace 10, 15 años, César Gaviria, se presentó con chances de disputar una segunda vuelta. Pero Petro es quien tiene las mayores posibilidades históricas de llevar a un gobierno de este signo al poder en Colombia. La figura de Petro no está exenta de polémicas tampoco. Y en realidad Petro es un poco el resultado de alguna serie de factores, ¿no? El primer factor es claramente la firma de los acuerdos de paz que desecuritizaron la agenda colombiana. O sea, la agenda colombiana pasó de estar dominada por la guerra interna de más de medio siglo a una agenda mucho más vinculada a cuestiones como desempleo, pobreza, salud, salarios, paritarias. Y Petro un poco hace parte de este nuevo signo. Petro también propone el cumplimiento efectivo de estos acuerdos de paz, que el gobierno de Iván Duque no ha hecho mucho por implementar. O sea, la implementación del acuerdo de paz es altamente deficitario. Al día de hoy tenemos alrededor de 71, lo que va del año, ¿no? 71 firmantes del acuerdo de paz asesinados y líderes sociales que mueren por semanas. O sea, hay un fuerte déficit en cuanto al cumplimiento del acuerdo de paz. Petro se ha comprometido a llevar adelante este acuerdo. También no debemos olvidar que Petro trata de capitalizar y de sintetizar los reclamos de la Mesa Nacional del Paro, que fue el núcleo que llevó adelante las movilizaciones sociales del 2019, del 2020 y sobre todo del 2021. Un sector que tiene amplia representación social a nivel de estudiantes, a nivel de sindicalistas, a nivel de una clase media que empieza a protestar también por los altos índices de pobreza y sobre todo por la falta de acceso laboral. Y Petro también trata de formar parte de este reclamo y de encarnarlo a tono con lo que viene pasando en otros países como Chile o Perú. El ejemplo chileno me parece un poco más pertinente en este sentido. O sea que Petro un poco se posiciona como el candidato del cambio en cuanto a lo que es la política, como siempre, entre liberales y conservadores, un sistema político muy particular que todavía se mantiene más allá de las diferentes siglas partidarias. Y la gran pregunta es claramente no solo si Petro conseguirá ganar en primera vuelta o se impondrá en la segunda, sino no solo quién es el rival, sino quién le disputa a Petro la etiqueta del candidato del cambio. Me parece que acá vuelvo a Rodrigo Hernández más que a Fico Gutiérrez como el principal contendiente en cuanto a esta figura, no tanto a lo político y a las cifras en sí, sino a quien representa la vuelta de página
que parece necesitar Colombia en estos momentos. Claro, me da la impresión, Emilio, ya yendo a un análisis más de café, digamos, que la crisis que estamos atravesando, la mayoría de los países de Sudamérica o del mundo, con lo que pasó con la pandemia, ahora con la guerra, etcétera, está llevando a estas por ahí polarizaciones extremas, ¿no? En Chile era Kast o Boric, digamos, la derecha o la izquierda, no había punto medio. Me parece que en Colombia estamos asistiendo a algo similar. Bueno, Lula en Brasil lidera las encuestas otra vez. Hay como un movimiento un poco pendular, ¿no? Me parece que, bueno, hay un cuestionamiento en general de la democracia a nivel regional. Esto no es nuevo. Creo que hay una crisis de oferta en cuanto a la democracia, o lo que se percibe una crisis de oferta, que la democracia parece no tener lo suficiente ni a la suficiente velocidad, no tiene ni mucho que ofrecer ni a la velocidad suficiente. Y esta sensación no solo se extiende en la región, sino a nivel internacional, y el caso de Francia es tal vez el más patente en este momento, por lo menos el más visible en este momento. Todavía en Colombia no han aparecido, o por lo menos no, el ambiente político no parece habilitar figuras de extrema derecha, porque la agenda de seguridad generalmente es un patrimonio de los sectores vinculados a la centroderecha colombiana, que Álvaro Uribe ha sabido manejar muy bien y que formó parte nodal de su esquema de gobierno. Sí me parece que grandes incógnitas se abren con respecto a este nuevo tiempo colombiano que uno bien podría llamar de post-uribista, un tiempo donde nuevos temas de agenda se superponen a los viejos y aparecen estos temores en cuanto a la calidad de la democracia, a su firmeza, a los cuestionamientos sistémicos, es decir, candidatos que provienen del sistema político tradicional. El caso de Rodolfo Hernández es un ejemplo, pero uno podría poner otros. El ejemplo de Kast que vos diste, Andrés Kast, perteneció a la Unión Democrática Independiente, al pinochetismo institucional, de una manera, al remanente del pinochetismo dentro del Congreso, y luego se dividió para formar su propio partido, llevando las posiciones que todos conocemos. O sea, existe un cuestionamiento que trata de expresarse en cierto nivel. Hay que ver si Rodolfo Hernández forma parte de esto, por lo menos discursivamente apunta a esto, apunta a aglutinar a un sector que no está de acuerdo con más de lo mismo del lado del uribismo, el remanente del uribismo, pero que también desconfía de un candidato que desde la derecha se lo ha llamado de todo, desde proguerrillero, apelando a su pasado en el M-19, pero también hablando de que formaría parte de una alianza con la FARC, con los remanentes de la FARC. Inclusive hay acusaciones de Rodolfo Hernández de que en ciertos sectores de Colombia, grupos guerrilleros, entre ellos disidencias de la FARC, estarían presionando a la población para votar por Petro. Que esto habla también de otro tema importante que menciono levemente. Colombia no tiene, el gobierno colombiano, el Estado colombiano no tiene el control completo de su territorio. Diversas guerrillas, remanente de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el narco propio, ha tomado ciertos sectores por fuera del control del Estado. Y esto es algo bastante tradicional en Colombia. Estas son las elecciones más violentas en los últimos 12 años en Colombia, paradójicamente después del acuerdo de paz, ¿no? Claro. Con lo cual, lo que tenemos acá, no sé si es tanto una elección en este momento, por lo menos, entre izquierdas y derechas tal como la conocemos. Me parece que es una elección en la cual lo que se define más que nada es si existirá en el futuro esta división. Hasta el momento, hasta la llegada de Gustavo Petro, las elecciones estaban dominadas por los centros. Uh-huh. Y el programa era de centro y era un programa de seguridad más que nada. Ahora, con los acuerdos de paz y la aparición de nuevas figuras políticas y la aparición de una izquierda que ya no está vinculada ni siquiera en el imaginario popular a la guerrilla, porque nadie dice que, por ejemplo, que esta es la acusación,
el objetivo principal, o por lo menos el objetivo principal de quienes denostan a Pedro es vincularlo a la izquierda con una izquierda guerrillera, con la memoria de la FARC. Claro. Me parece que ha sido el mérito de la izquierda colombiana, es haberse conseguido alejar de ese ideario, no solo de ese ideario, sino de ese imaginario popular. Por eso, y por los reclamos populares de los cuales hemos hablado, hoy tiene la potencialidad electoral que tiene. Así que me parece que por ahora yo no vería una elección en este momento polarizada entre la izquierda y la derecha, pero sí uno ve candidatos que tratan de capitalizar estas nuevas tendencias a nivel internacional, que cuestionan a la democracia o a ciertos factores de la democracia desde dentro mismo de la democracia. Así que me parece que me parece que en Colombia está en veremos todavía, pero está presente. Claro. Emilio, clarísimo, seguimos, charlamos después del domingo. Le dejamos un gran abrazo. Dale nomás, espero el llamado. Abrazo a ustedes. Un abrazo, chau, chau. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales.